Saludos, bienvenidos al Nexo 1. Estaremos hablando sobre protocolos y el modelo de capa OSI. Todos conocemos el protocolo por su significado social. Sería el conjunto de reglas que describen un comportamiento civilizado. En otras palabras, sería el grupo de lineamientos a seguir para que en una sociedad podamos convivir armoniosamente. Un protocolo de comunicaciones podría ser analizado dentro del mismo orden de ideas, como el conjunto de reglas y lineamientos necesarios a seguir por un grupo de desarrolladores en sus dispositivos de comunicación, y que así estos puedan entablar comunicaciones con otros equipos. Para comprenderlo mejor, tomemos como ejemplo una comunicación verbal. En ella hay varios lineamientos a seguir para asegurarnos de tener una comunicación efectiva, tales como el tono de voz, el orden en que decimos las cosas y el contacto visual. El tono de voz, por ejemplo, no queremos hablarle muy alto a alguien que está cerca o muy bajo a alguien que está lejos. El tono de voz debe ser adecuado para ser comprendido por nuestro interlocutor. El orden en que decimos las cosas debe ser tal que pueda ser comprendido. No podemos empezar por el final de un comentario y terminar con el comienzo del mismo. Y en el contacto visual, si estamos conversando con un grupo de personas y deseamos decirle algo a alguien específico, debemos hacer contacto visual con esa persona. De esa forma nos aseguramos de que nos preste atención. De igual forma, los protocolos de comunicaciones deben seguir ciertos lineamientos dependiendo del escenario, tales como el voltaje, el orden en que la información será enviada, el direccionamiento y otras. En el caso del voltaje describirían el voltaje permitido para transmitir las señales de información a través del medio y la distancia máxima en la que las pérdidas de la señal son aceptables. El orden de la información, cómo será estructurada la información para su transmisión. Generalmente los protocolos agregan información de control de las señales. Esta información se presenta a través de campos y se debe tener delimitado qué parte de la transmisión pertenecen a los campos del protocolo. Direccionamiento. A medida que las comunicaciones avanzan, más y más señales viajan por un mismo medio. Deben haber reglas que ayuden a los dispositivos a enrutar y seleccionar las señales que viajan por el medio, de forma de que la información enviada siempre llegue a su destino. La cantidad de reglas necesarias para la interconexión de dispositivos es tal que se hace necesario categorizarlas en un esquema que todos los desarrolladores puedan seguir. Tal es el caso del famoso modelo de referencias OSI, cuyas siglas significan Open System Interconnection. Para entender mejor qué es el modelo de referencias OSI, debemos comprender cuál fue su origen y el porqué de su importancia. Imagínense que las empresas fabricantes de equipos de comunicación diseñaran sus equipos basándose en sus propias reglas, sin un marco de referencia común. De esta forma, una empresa podría tratar los datos y las señales de manera muy distinta a otra. Sería como poner a dos personas a conversar sin que éstas hablaran el mismo idioma. Imagínense de lo que sería del tránsito mundial si las personas no supieran que la luz roja en un semáforo significa detenerse. De esta forma, para el mundo de las comunicaciones también es necesario un marco de referencia común, para que los dispositivos de comunicaciones puedan hablarse entre sí siguiendo las mismas reglas, o al menos lo más parecido posible, lo cual facilita la interoperabilidad y le da la opción a los proveedores de integrar en su red equipos de distintas marcas. De esta forma, el modelo OSI sirve como una referencia teórica para la interconexión de equipos de comunicaciones. Esta se divide en 7 capas que describen todos los aspectos necesarios para una comunicación exitosa. Para ello, subdivide las funciones y consideraciones a tomar, permitiéndonos encontrar en ella desde cómo un usuario interactúa con un dispositivo hasta los procesos por los cuales debe pasar la información para que ésta pueda ser transmitida, y las consideraciones físicas o de hardware que aseguran la interoperabilidad. Las capas son las siguientes: la capa física, la capa de enlace de datos, la capa de redes, la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. Estudiemos un poco más a fondo las referencias. La capa física describirá todos los factores relevantes del hardware, especificaciones de puertos, características de las señales, intensidad, codificación, consideraciones sobre el medio, etc. La capa de enlace de datos será el puente entre el hardware y el software. Define la frontera de una señal en un medio y su procesamiento en el dispositivo, ya sea para la transmisión o la recepción. La capa de redes describe las consideraciones a tomar para que la información pueda viajar a través de una red compleja y aún así llegar a su destino.
La capa de transporte describe los lineamientos necesarios para separar y procesar la información que va dirigida a procesos específicos dentro de un dispositivo. Recordemos que un dispositivo de comunicaciones dispone de varios procesos de información que suceden de forma simultánea, por lo que es necesario un control sobre qué información pertenece a cada proceso. La capa de sesión indica cómo las comunicaciones de un proceso se pueden limitar en espacios de tiempo y recursos definidos. De esta forma, esta capa extiende la funcionalidad dada por la capa de transporte, pero enfocada un poco más al nivel de aplicación. La capa de presentación explica los campos y la estructura necesaria que debe tener la información para que ésta pueda ser presentada de forma correcta en su destino y que finalmente ésta tenga sentido para el software intérprete. Y finalmente tenemos la capa de aplicación, que es el software que interactúa directamente entre el usuario y la máquina, y es lo que le permite al usuario solicitar servicios y desencadenar funciones de comunicación para una infinidad de propósitos. Como pudimos observar, cada una de las capas define un lineamiento o referencia a seguir a la hora de crear sistemas de interconexión. Como todo sistema de referencia, su objetivo es netamente crear una idea de cómo debe hacerse, pero no da especificaciones definidas, por lo que su objetivo es facilitar el entendimiento de los sistemas, mas no imponer reglas estrictas acerca de cómo hacer las cosas en los mismos. Para asegurar la interoperabilidad en un sistema de datos, como por ejemplo es Internet, es necesario un modelo definido que establezca los protocolos aceptados. Ya con una referencia podemos hablar de lo que es una suite de protocolos, y no es más que un conjunto de protocolos aceptados para entablar un tipo de comunicación específica. En otras palabras, define reglas rígidas a seguir para que un dispositivo se comunique respetando cada una de las capas ya estudiadas. A diferencia de la OSI, la suite de protocolos establece protocolos que se deben usar para la interconexión. Las suites de protocolos más conocidas son TCP/IP, IPX/SPX y AppleTalk. TCP/IP es la suite de protocolos aceptada universalmente para la interconexión de dispositivos a redes, tales como puede ser Internet o redes de ordenadores privadas. Extiende su alcance a varios tipos de dispositivos finales, como por ejemplo teléfonos IP, laptops, impresoras, desktops, etc. Con esto concluimos el nexo 1. En el siguiente nexo hablaremos más a fondo sobre la suite de protocolos TCP/IP.